Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio que busca fomentar y difundir la cultura constitucional en nuestro país y, por supuesto, el quehacer del Tribunal Constitucional. Hola José Miguel, hola Félix y un saludo para todos ustedes que se mantienen en sintonía con este espacio que procura informar y sobre todo educar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y cumplan sus deberes. Para nosotros es un placer reencontrarnos con todo nuestro público a nivel nacional e internacional para que continuemos caminando juntos el camino de la Constitución. Y en el mes de agosto continuamos conmemorando el Día de la Restauración. Por tal razón haremos un recorrido por el Monumento de los Héroes ubicado en el Cerro del Castillo de la provincia de Santiago de los Caballeros. Bueno, recordarle a toda la comunidad jurídica dominicana que se acerca próximamente el 4º Congreso sobre Justicia y Derecho Constitucional que será celebrado los días 19, 20 y 21 de septiembre acá en la ciudad de Santo Domingo. Para más información accedan a nuestro portal www.tc.gov.do. Bueno chicos, pues nosotros de inmediato damos inicio a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional con nuestro segmento de noticias y pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien está listo con las principales informaciones sobre nuestra alta corte. Adelante Tomás, cuéntanos. Gracias, para mí es un placer informarles en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana entregó 12.000 ejemplares de la versión escolar de la Constitución al Ministerio de Educación de la República Dominicana para dar continuidad al plan de la enseñanza de la Constitución en las escuelas del país. El presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, hizo la entrega al ministro de Educación Andrés Navarro durante un acto efectuado en el Salón del Pleno en presencia de los magistrados Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente, Justo Pedro Castellanos Curi, Rafael Díaz Filpo, Hermógenes Acosta de los Santos, Víctor Gómez Vergés y Wilson Gómez Ramírez. Esta primera edición de la Constitución Escolar, que llegará a los centros de las 18 regionales de educación en el país, resalta en sus portadas los derechos a la educación, al deporte, la familia, al cuidado del medio ambiente y la nacionalidad. Cuenta con un diseño atractivo, con letras en tamaño grande que facilita la lectura a los niños y un formato de 8 por 10 pulgadas. Es reconocer que esta versión, destinada a los centros educativos, nos llena de ilusión y de una alegría incomparables. Ella representa los cimientos para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia social y democrática desde su niñez, defensores en el día a día de la norma suprema del Estado Dominicano. El ministro de Educación Andrés Navarro agradeció al Tribunal Constitucional la iniciativa que dará cumplimiento al mandato constitucional de llevar a la escuela la formación sobre la Carta Magna y asumió el compromiso de seguir reproduciendo los ejemplares para llegar al estudiantado compuesto por 2.7 millones de ciudadanos en formación. Nosotros también asumimos la responsabilidad, señor presidente del Tribunal Constitucional y señores magistrados, de seguir reproduciendo esta versión porque el estudiantado de la República Dominicana es enorme y la tarea todavía es mucho más grande, porque de lo que se trata es de establecer una nueva cultura a través de la escuela dominicana, una cultura ciudadana respetuosa de nuestra Constitución. Afirmó que con este esfuerzo se trata de establecer una nueva cultura enfocada en la defensa de los derechos y la asunción de sus responsabilidades, y no hay mejor fuente que la constitucional a través de nuestra Carta Magna. La donación de estos ejemplares de la Carta Sustantiva al Sistema Educativo Nacional forma parte del acuerdo firmado por ambas instituciones en el año 2016 con miras a llevar la enseñanza de la Constitución a las escuelas, tal como lo dispuso el Poder Ejecutivo en el Decreto 310-16. Continuando con las informaciones, el Tribunal Constitucional desarrolló un conversatorio para comunicadores de la provincia del Ceibo.
El encuentro desarrollado en el Club Faro de Jicayagua estuvo encabezado por el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, quien ofreció las palabras de apertura y motivación del evento. Para el Tribunal Constitucional esta es una actividad muy importante porque probablemente o sin el probablemente aquí sembraremos la semilla que luego dará unos frutos y esos frutos serán ciudadanos más conscientes de sus derechos y ciudadanos más conscientes de sus deberes y en consecuencia tendremos una República Dominicana más institucionalizada y más democrática. Este conversatorio fue desarrollado por los juristas Guarino Cruz, director del Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral, y Nanfis Rodríguez, escritor y catedrático, ambos expertos en Derecho Constitucional. Así también, la coordinadora técnica de la Unidad de Género del Tribunal Constitucional, Luisiana González, especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho, un máster en Género, Identidad y Ciudadanía. Rodríguez dirigió la primera ponencia titulada Derechos y Garantías Fundamentales con especial referencia a la libertad de expresión e información, derecho a la intimidad, el honor personal y la responsabilidad ética del periodista. Un periodista puede incurrir en error, puede incurrir en imprecisión y que eso no genera responsabilidad jurídica, que es un tema de demostrarlo en el tribunal. Entonces, que esos temores tan extendidos que hoy pueblan el debate sobre la libertad de expresión y que tienen una irradiación hacia los debates en el Congreso, en el que estamos inmersos en una ley de modificación de la Ley 6132, que esos temores son infundados. A seguidas, Guarino Cruz realizó una exponencia sobre los procedentes más relevantes del Tribunal Constitucional, en la que reafirmó la importancia de que la ciudadanía conozca el qué hacer de la Alta Corte y se preocupe por la aplicación de las sentencias que emite, para evitar que el poder se convierta en derecho. El buen gobierno y la buena administración es igual al bien común. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la justicia. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la equidad. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la descentralización de poderes. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la rendición de cuentas. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la revisión de desempeño. El derecho al buen gobierno o a la buena administración es igual a la igualdad de oportunidades, de empleo. Porque si se le quita al dueño el esclavo, ya no es un esclavo. O sea que si se le quita lo que se reclama con el derecho al buen gobierno o a la buena administración, ya no es ni buen gobierno ni buena administración. De su lado, la licenciada Luisiana González abordó el tema medios de comunicación e igualdad, destacando la importancia de aplicar la perspectiva de género en el ejercicio periodístico para garantizar los derechos a la igualdad y a la inclusión, así como las iniciativas desarrolladas por el Tribunal Constitucional para promover esta ideología en medios de comunicación. Esta comunicación debe estar orientada a una perspectiva de género. ¿Pero qué es una perspectiva de género? Es cómo impacta un hecho, una información a hombres y a mujeres. Entonces, el periodismo debe ser aplicado con un enfoque que sea orientado bajo la dignidad humana de las personas. Esta actividad da continuidad al ciclo de conversatorios que desarrolla la Alta Corte en distintas provincias del país para extender el conocimiento sobre derechos y deberes fundamentales entre periodistas y trabajadores de la prensa. Todavía hay más noticias. El juez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, puso a circular su obra Simbología Patriótica Dominicana en un acto desarrollado en el Instituto Duartiano. En su libro, Gómez Ramírez resalta el valor de los emblemas nacionales, así como su correcta utilización simbólica, e incluye un homenaje al patricio Juan Pablo Duarte, destacando su papel como inspirador del patriotismo dominicano. El acto estuvo encabezado por el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, quien al pronunciar las palabras de apertura destacó la importancia de esta obra. Esta obra justamente nos invita a rescatar la dominicanidad, fortalecer nuestra identidad patria. Es tiempo de retomar y regresar a las aulas del sistema educativo dominicano esta tríada de símbolos
que nos identifican como dominicanos. Urge que nuestras niñas, niños y adolescentes conozcan y defiendan el uso correcto de nuestra simbología patriótica. Asimismo, indicó que el Estado dominicano, por vía de cada una de sus instituciones, tanto nacionales como las de representación diplomática, está en el deber de dar ejemplo y emplear dignamente, conforme los mandatos constitucionales, la bandera, el escudo y el himno nacional. Al dirigirse a los presentes, Gómez Ramírez expresó que el contenido de su obra responde a la preocupación compartida por el Tribunal Constitucional y otras entidades como el Instituto Duartiano sobre el generalizado empleo inadecuado de los símbolos patrios por parte de estamentos oficiales. Esta noche circula este trabajo bibliográfico en el marco de una mayor preocupación, pues el uso de los símbolos, en particular del escudo nacional, que es el peor usado, no puede ser puesto en evidencia con mayor gravedad. Y como se sabe, nuestro escudo es un símbolo que se expone con más frecuencia que los demás, porque figura como tal, como escudo, y también aparece en la bandera nacional. Se pone a disposición de maestros, estudiantes y público en general una suerte de vademecum sobre los símbolos patrios nacionales que habrá de convertirse en lectura obligada en el hogar y en las escuelas. Porque si usted quiere saber algo de la bandera, tiene que buscar un ensayo sobre la bandera. Si quiere algo sobre el escudo, tiene que rastrear. Pero aquí está reunido todos los principales símbolos patrios de una manera verdaderamente admirable. El magistrado enfatizó que con este libro se procura profundizar aún más los esfuerzos orientados a elevar los niveles de conocimiento de las dominicanas y dominicanos en lo relativo a la evolución y uso correcto de los emblemas nacionales. La obra, Simbología Patriótica de la República Dominicana, forma parte de la colección UDEX, que compila las contribuciones académicas e investigaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov. Allí también podrá encontrar los textos constitucionales, además de las publicaciones del Tribunal Constitucional. Es todo por el momento, hasta la próxima. Gracias, Tomás, por tus actualizaciones. Vamos a una breve pausa, pero no se muevan. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Esta versión, destinada a los centros educativos, nos llena de ilusión y de una alegría incomparables. Ella representa los cimientos para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia social y democrática desde su niñez, defensores en el día a día de la norma suprema del Estado Dominicano. Porque de lo que se trata es de establecer una nueva cultura
a través de la escuela dominicana, una cultura ciudadana respetuosa de nuestra Constitución. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Artículo de la Constitución. Artículo 126. Juramentación del presidente y del vicepresidente de la República. El presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en los comicios generales, prestarán juramento a sus cargos el día 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que termine el período de las autoridades salientes. En consecuencia, 1. Cuando el presidente de la República no pueda juramentarse por encontrarse fuera del país, por enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor, será juramentado el vicepresidente de la República, quien ejercerá de forma interina las funciones del presidente de la República, y a falta de éste, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez cese la causa que haya impedido al presidente o al vicepresidente electos asumir sus cargos, estos serán juramentados y entrarán en funciones de inmediato. Y 2. Si el presidente de la República electo faltare de forma definitiva sin prestar juramento a su cargo, y esa falta fuese así reconocida por la Asamblea Nacional, lo sustituirá el vicepresidente de la República electo, y a falta de éste se procederá en la forma indicada precedentemente. En el reportaje de la semana seguimos tratando las incidencias de la gesta restauradora dominicana, un evento de singular relevancia para la definición de nuestra identidad nacional. Veamos el contenido de este reportaje. El reportaje. El monumento a los héroes de la Restauración, ubicado en el Cerro del Castillo de Santiago de los Caballeros, además de representar la imagen viva de la gesta que consolida la independencia nacional, guarda en su interior la memoria histórica de las luchas promovidas por hombres y mujeres de la patria hasta alcanzar la libertad de los dominicanos. El 30 de abril de 1944, Isabel Mayer, gobernadora y secretaria de Estado, dio el primer Picasso para el inicio de los trabajos de construcción del llamado Monumento de Santiago. La parte frontal del monumento tiene una estatua a la primera espada de la Restauración, General Gregorio Luperón. Al pasar de los años, el monumento ha sido objeto de varias reparaciones y puesta en valor, como la principal obra cultural y turística de la provincia. Una de ellas fue en 1977 y la más reciente en el 2006, ordenada por el entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, quien dispuso el traslado de su administración a la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio. En ese entonces, se hicieron adecuaciones técnicas y reparaciones físicas del inmueble y su entorno paisajístico, pues el monumento requería de una eficiente museografía. También el jardín fue readecuado, labor que quedó en manos del maestro del paisajismo Mamoru Matsunaga. En la parte frontal, antes de ascender por las escalinatas de mármol de Carrara, puede observar las esculturas de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Y en el nivel medio de las escalinatas se encuentran dos imponentes esculturas que representan a un campesino andullero y una bravía campesina que honran a los héroes anónimos de la Restauración. Al ingresar al monumento, el visitante encuentra de inmediato en el primer nivel o lobby un conjunto de elementos que lo van situando en el marco histórico de la Guerra Restauradora. En el segundo nivel,
4 instalaciones gigantes representan momentos especialmente relevantes de la gesta y de la historia dominicana, con sus principales personajes, todas concebidas con un realismo fulgurante e influencia didáctica. Asimismo, en el tercero hay imágenes de las instalaciones del primer gobierno restaurador, tácticas de guerras de guerrilla, Duarte ante 2 muertes, homenaje a los restauradores, entre otros. El cuarto nivel está concebido como oficinas administrativas y sala de lectura para el público. El quinto funciona como mirador donde aprecias el casco urbano de Santiago de los Caballeros, una vista espectacular que lo disfruta todo aquel que sube. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Esta versión, destinada a los centros educativos, nos llena de ilusión y de una alegría incomparables. Ella representa los cimientos para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia social y democrática desde su niñez, defensores en el día a día de la norma suprema del Estado Dominicano. Porque de lo que se trata es de establecer una nueva cultura a través de la escuela dominicana, una cultura ciudadana respetuosa de nuestra Constitución. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional
www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Juan Manuel Goit Martínez, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Educación Nacional a Distancia de España, quien está con nosotros acá en el Tribunal Constitucional compartiendo algunas actividades académicas. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por invitarme. Profesor, yo creo que hablemos precisamente de uno de esos temas que son de su ámbito, digamos, de apasionamiento profesional. Me refiero al derecho electoral y quiero precisamente entrar a este diálogo visualizando cuál es la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho electoral. Bueno, realmente hablar de derecho constitucional es hablar de, en su primera vertiente, derecho político, derecho de participación política, y si hablamos de un derecho de participación política por excelencia, estamos hablando del derecho al voto, el derecho a ser votado. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho electoral, estamos ahora incidiendo en uno de los temas más importantes del derecho constitucional. El derecho constitucional estudia la Constitución, los órganos constitucionales y los derechos y libertades, teniendo en cuenta que uno de los derechos que determina cómo se componen los órganos constitucionales es el derecho al voto. Por lo tanto, derecho constitucional y derecho al voto son dos elementos que no se pueden tratar uno sin incidir en el otro. El derecho al voto en todas sus manifestaciones, el sufragio activo, el sufragio pasivo y el estudio de todas las circunstancias que rodean el ejercicio adecuado del derecho al voto. Profesor, aparte, digamos, del derecho al voto, ¿existen otros derechos fundamentales que puedan verse implicados en el proceso electoral como tal o en el ámbito propio de lo que demarca el proceso de participación política en un Estado democrático? Claro, cuando se habla de derechos políticos, uno tiene la idea de que es el derecho al voto solamente, en su manifestación activa y pasiva. Sin embargo, para el correcto ejercicio del derecho al voto, hay otros derechos políticos que están puestos al servicio de este derecho. No se puede hablar de unas elecciones libres, competitivas y periódicas si no hablamos de derechos fundamentales vinculados a estos procesos electorales, que son la libertad de asociación. No podemos olvidar que la participación política se lleva a través de asociaciones, principalmente a través de partidos políticos, pero de otro tipo de agrupaciones electorales, etcétera, o la importancia que tienen las asociaciones en la creación de una idea o de una opción política determinada. Por tanto, el derecho de asociación es básico, y también el derecho de reunión. El derecho de reunión es un derecho político, es un derecho de ejercicio común para reivindicar, para pedir, para solicitar. El derecho de manifestación como posibilidad de reunión en la calle para criticar o para exigir. Por supuesto, el derecho de petición es el derecho político por excelencia. Y como también he puesto de manifiesto a lo largo del curso, hay otro derecho que es muy importante, el derecho, la libertad de expresión, que se manifiesta no solamente la expresión escrita, la expresión oral, sino nosotros también manifestamos nuestra expresión a través del ejercicio del derecho al voto, y las libertades informativas, el derecho que tiene la sociedad a estar informado, a que la información sea veraz, porque a través de una información adecuada, libre y veraz, el ciudadano se forma también su idea política, que luego va a manifestar en el ejercicio del derecho al voto. Y también
hay otra libertad muy importante, que es la libertad ideológica, la capacidad, a través del ejercicio del derecho al voto, nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad ideológica, votando por una opción política concreta, por una ideología determinada, o incluso permitiendo o reconociendo que no tenemos ninguna ideología o no nos vemos representados en ninguna ideología y por tanto no ejercemos nuestro derecho al voto. Por tanto, hay muchas libertades y muchos derechos imbricados en torno al derecho político, por excelencia. Usted se refería a que uno de los elementos esenciales de este derecho, digamos, electoral o del funcionamiento del sistema de la participación política es el derecho de asociación. Y dentro de esas asociaciones, precisamente las estelares, digámoslo así, son los partidos políticos. Entonces, un poco y me gustaría conversar con usted acerca de cuál es la función, digamos, de los partidos políticos en este modelo de Estado que hoy se ha constitucionalizado, que es el Estado social y democrático de derecho. Claro, cuando definimos el Estado actual, hablamos de que los Estados son Estados sociales y democráticos de derecho. Se nos olvida también que la conformación actual de los Estados son como estados de partidos. El partido político, que se ha convertido en un instrumento de canalización de la participación de la sociedad en la vida política, ha adquirido un protagonismo esencial y hace que sea el Estado, que los partidos adopten una posición de preeminencia dentro del ámbito de participación política de los Estados. Hablamos de un estado de partidos en el que el partido alcanza el poder y desarrolla un aparato desarrolla su poder dentro del aparato estatal y decide tomar una serie de decisiones importantes que tienen su manifestación en la Cámara Legislativa, en el Gobierno y en otros órganos, porque han sido el instrumento canalizador de verdad del ámbito de la participación. Por un lado, porque es más fácil para la población participar a través de partidos y por otro lado, porque se han puesto dificultades legales para que la canalización política se haga a través de agrupaciones de electores o candidaturas independientes, etcétera, etcétera. Los partidos, que ya están constitucionalizados en la mayor parte de los estados democráticos, tienen como función ser instrumento de participación política, canalizar la participación política de los ciudadanos, canalizar las preferencias ideológicas de los ciudadanos a la hora de designar a los gobernantes o a sus legisladores o a sus ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que las constituciones cada vez lo regulen de una manera más completa. La Constitución española es más parca en la regulación de los partidos políticos, pero la Constitución dominicana, por ejemplo, establece una regulación de los partidos políticos bastante completa y les otorga un papel muy importante a la sociedad porque no solamente los convierte en elemento canalizador de la participación política, sino que les atribuye una función de respeto a los intereses generales de la población y por lo tanto va a tener que defender la cohesión social o van a tener que defender la cohesión social y los intereses generales que sean más importantes o determinantes para la ciudadanía dominicana. Por lo tanto, adquieren un papel muy importante. Eso también lleva a que las constituciones, cuando regulan los partidos políticos, determinen la necesidad, por un lado, de que los partidos políticos deben de respetar los principios democráticos, la libertad, la igualdad, la dignidad y el principio democrático en sí mismo, y por eso les obliga a que su estructura y su funcionamiento sea democrático, a la par que es democrático el funcionamiento del Estado. Tomando en cuenta, digamos, estas funciones, ¿cómo definir la naturaleza de los partidos? Me refiero porque esto suele ser tema de debate, si es un órgano privado, si es un órgano público, o es algo que se mueve a mitad de camino entre una cosa y otra. Pues podríamos decir que es algo que se mueve a mitad de camino entre lo público y lo privado. No podemos obviar la función pública de los partidos políticos. Si son instrumentos de canalización de la participación política, tienen un interés social y por tanto para la sociedad son importantes los partidos políticos. No obstante, su organización o su estructura jurídica es de asociaciones privadas, por lo tanto son asociaciones privadas que ejercen funciones públicas o cuya actividad va a trascender a lo público y por lo tanto el interés público tiene que ir incluido dentro de cómo se contempla el partido y cómo funciona el partido político. En este sentido, todos los tribunales constitucionales han ido definiendo el partido político como una asociación privada o como una asociación particular con fines particulares que trascienden lo particular y que llegan a lo público, que llegan a lo político.
no me gustaría, digamos, desaprovechar su experiencia para indagar un poco cómo se ha logrado generar algún sistema de control sobre la actividad de los partidos, porque precisamente si son asociaciones que tienen un fin público de por medio, ¿cómo lograr que ese fin público que la Constitución les traza sea efectivamente logrado? Es decir, ¿cómo institucionalizar mecanismos de control del propio partido? Vamos a ver, por un lado tenemos que tener en cuenta que en cuanto que son asociaciones privadas, aunque tengan un fin público, deben de estar amparadas por la libertad de asociación, por lo tanto la creación de partidos debe ser libre. No obstante, tampoco cabe cualquier partido político, puesto que en cuanto están sometidos a los principios democráticos y su funcionamiento debe ser democrático, existe un interés superior en tutelar en controlar cómo actúan los partidos políticos. Generalmente se exigen unos requisitos de inscripción de los partidos políticos o de las asociaciones políticas que determina que sus estatutos cumplan determinados requisitos en cuanto a la designación, al ámbito, a las funciones, etcétera, etcétera. Incluso hasta su ideología, teniendo en cuenta que la ideología no delinque y que cabe cualquier ideología que sea respetuosa con los principios democráticos. Entonces hay un primer control en el proceso de inscripción o de admisión o de aceptación del partido y de adquisición, por lo tanto, de personalidad jurídica del partido y posteriormente en cuanto a su funcionamiento. Controles más allá de ellos pues se llevan a cabo a través de órganos electorales en su función electoral, porque los partidos políticos tienen una función electoral, y la regulación de los procesos internos de los partidos generalmente llevada a cabo por tribunales, que pueden ser tribunales ordinarios o bien tribunales especializados, como el caso de República Dominicana, que crea un tribunal electoral especial encargado de resolver los problemas o los conflictos internos que surjan en el funcionamiento ordinario de los partidos. Una experiencia, digamos, que ha sido sumamente interesante en España es la cuestión, digamos, de las primarias. Y digo porque es una cuestión que República Dominicana está hoy en medio de un debate político acerca de su posibilidad de establecimiento. ¿Cómo le ha ido a España con este mecanismo a lo interno de los partidos? Yo sé que hay mucho interés en República Dominicana, hay un debate abierto en este momento sobre la importancia de las primarias y sobre el tipo de primarias. No podemos olvidar que la forma de hacer política ha ido evolucionando, ha cambiado, el mundo globalizado nos ha llevado a un mundo más abierto. La restricción que la globalización produce a la democracia se soluciona con más democracia y muchos han visto que la democracia interna de los partidos exige la realización de primarias y por lo tanto las primarias se convierten en un elemento que es la panacea de la libertad y de la democracia interna de los partidos. No obstante, el establecer un sistema de primarias exige unos condicionamientos internos dentro del partido para el cual no todos los partidos políticos están preparados o la mayoría de los partidos políticos no están preparados. En España, que ya tenemos una experiencia más o menos estable en primarias, sobre todo de que aparecen dos nuevos partidos en la escena política española que designan a sus representantes o a sus cuadros a través de primarias, aunque anteriormente el Partido Socialista ya las había hecho, estamos viendo que las elecciones primarias son vistas con más esperanza de los resultados que producen. Es decir, creemos que es una participación democrática por excelencia, pero no somos conscientes de los problemas que pueden ocasionar la celebración de primarias en las que en la vida interna de los partidos se producen enfrentamientos de partes, facciones o ideologías que tienen cabida dentro del partido, afloran las peores pasiones en la vida política y cuando pensamos que unas primarias pueden servir para cohesionar al partido, pues puede pasar que el resultado sea la ruptura o el enfrentamiento dentro del partido y la necesidad de recoser una serie de costuras que son difíciles de coser. Porque además las primarias exigen que el partido se mantenga neutral en las primarias y que acepte cualquier resultado que llegue, aunque no sea el resultado deseado, porque al final serán las bases, la base social del partido, quien designe quién van a ser los cuadros. Y eso no siempre es bien admitido o no siempre es aceptado en partidos elitistas o partidos de cuadros que están acostumbrados a tomar decisiones no a través de procedimientos que son tan abiertos como pueden ser las primarias. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. La experiencia española tiene una parte positiva, permite al electorado de ese partido o al simpatizante de ese partido participar,
la designación de sus dirigentes, pero también ha tenido efectos negativos porque hemos visto cómo partidos que aparentemente estaban cohesionados de pronto pierden esa cohesión y necesitan mucho tiempo tal vez para reconstruir esa unidad del partido que es necesaria para que no transmita al pueblo la sensación de que no es capaz de gobernar su casa y por lo tanto no puede gobernar la casa común de todos los ciudadanos de un partido. Entonces hay que tener mucho cuidado con las primarias, hay que informar bien de las primarias, hay que mostrar a la población las ventajas y las desventajas de las primarias para que la decisión final sea una decisión meditada. Interesante. Profesor, hay algo que está compartido, digamos, con nosotros acá, que me parece que es también parte de este tipo de debates que se suelen de dar en el funcionamiento de los partidos. Y me refiero al partido es un intermediador entre el ciudadano, la comunidad y el Estado. Y cuando se produce una elección en un puesto, por ejemplo, de carácter legislativo, ¿de quién es el cargo? ¿Del partido, del legislador? ¿Cómo se produce, por ejemplo, esta experiencia en España en caso de que se produjese una ruptura entre el legislador y el partido? Bueno, partimos de que desde la teoría de la Constitución la soberanía reside en el pueblo y los representantes representan al pueblo. Cuando el pueblo elige a representantes, le está dando su poder, la soberanía que tiene el pueblo, y se la está dando al representante, con independencia de a través de qué sistema llega el representante, que generalmente llega a través de un partido. En la teoría democrática está prohibido el mandato imperativo, los diputados o los senadores, los legisladores en definitiva, solo deben de responder ante el pueblo. Por lo tanto, la pertenencia del escaño es del senador o del diputado, del legislador o del regidor, no es del partido. Eso es en la teoría. Y en teoría, ese diputado o ese senador, el legislador, no tiene que recibir órdenes de nadie salvo del mandato que le ha dado su elector cuando lo ha elegido. ¿Qué pasa cuando se produce una ruptura? Cuando el representante del pueblo, cuando el diputado no acepta la decisión de un partido, la decisión adoptada comúnmente con un partido. Bueno, la solución en España es dejar a la decisión del diputado o del senador que hace con su escaño. Lo éticamente válido sería que si ese diputado no está de acuerdo con las decisiones que toma el partido, abandone su escaño y ponga a disposición del partido que el siguiente en la lista electoral ocupe ese escaño. No debemos de olvidar que concurren por partidos políticos, pero también cabe la opción de que él, como es el titular del escaño o del puesto, se mantenga porque entiende que lo ha elegido el pueblo y pase a integrar otro grupo parlamentario, pero no podemos entender, nunca se puede entender en teoría democrática y en derecho de partidos que el escaño pertenece al partido. El escaño pertenece al representante que ha sido votado por el pueblo, que es quien detenta el poder. Bueno, profesor, este diálogo ha sido sumamente interesante, pero el tiempo en los medios de comunicación a veces es un poco limitado, más limitado que en la vida normal. Así que hemos llegado al final de esta conversación acá en La Voz del Tribunal Constitucional y reiterarle el agradecimiento al profesor Juan Manuel Goy por habernos acompañado en esta semana. No, muchas gracias, es un placer. Bueno, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque aún queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Efemérides constitucionales. En el mes de agosto del año 1982, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, cuya primera edición fue de solo 500 ejemplares y formaba parte de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP. Este trabajo bibliográfico de carácter constitucional complementó la obra iniciada en este sentido por el eminente ensayista e historiador Manuel Arturo Peñavalle, la cual abarcó las reformas al texto sustantivo comprendidas entre 1854 y 1942, o sea, 88 años de revisiones y cambios a nuestra Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. El doctor Amaro Guzmán, al presentar el nuevo volumen del importante trabajo, expresó: al ofrecer a la colectividad dominicana este tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, afianzamos nuestra concepción de que para convivir democráticamente hay que conocer el proceso histórico e institucional del país, con el fin de ir corrigiendo errores y afianzando logros. Raimundo Amaro Guzmán dio constancia de su gratitud por haber colaborado en las investigaciones al doctor José Enríquez Almanzar, al licenciado Gustavo Benedicto, al destacado poeta cubano José Ángel Buesa y al doctor Pedro Troncoso Sánchez. Al doctor Troncoso Sánchez, biógrafo de Duarte y expresidente del Instituto Duartiano, le correspondió escribir el prólogo de la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales, y en la parte final del mismo señala de manera enfática: sirva la presente obra como lección y apercibimiento para que en el tiempo por venir no se repitan los pecados del pasado en lo que se refiere al ordenamiento jurídico basilar de la nación, y sigamos los dominicanos dando pasos adelante en el largo camino de realización como entidad colectiva, teniendo como guía y orientación una ley sustantiva en constante evolución
que sea modelo ideal al que se aproxime cada vez más la existencia real del Estado y la conducta de gobernantes y gobernados. El tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones SONAP abarca las reformas constitucionales dominicanas de 1947 al 1966 para un total de 10, incluyendo el acta institucional instrumentada en el marco de Guerra Patria de abril de 1965. Efemérides constitucionales. Lamentablemente hemos llegado al final del programa con el compromiso de que nos sintonicen la próxima semana. No sin antes, queremos felicitar al magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien esta semana puso a circular su libro Simbología Patriótica Dominicana, y la próxima semana lo tendremos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, en una entrevista para darnos todos los detalles sobre esta obra. Un programa que estará muy interesante, que ustedes no se lo pueden perder, porque vamos a ver la conexión existencial que hay entre los símbolos patrios y la Constitución. Nos vemos la próxima semana.